En la vastedad del espacio digital, donde cada píxel cuenta una historia, está naciendo una nueva forma de crear. Un mundo donde la imaginación humana y la inteligencia artificial se entrelazan en una danza sin precedentes. Esta es la historia de cómo las máquinas aprendieron a soñar en imágenes y cómo nosotros aprendimos a soñar con ellas. Para entender hacia dónde vamos, debemos primero comprender de dónde venimos. La historia de la imagen en movimiento comenzó hace más de un siglo, cuando los hermanos Lumière capturaron por primera vez la realidad en celuloide. Cada revolución en la creación visual ha traído consigo una ola de pánico moral seguida de una explosión de creatividad. Lo vimos con la fotografía, con el cine, con los efectos especiales digitales y ahora lo estamos viendo con la IA. La historia de la innovación visual es una historia de resistencia y renacimiento. Cada revolución en la creación visual ha desencadenado un ciclo predecible. Primero el miedo, luego la adaptación y finalmente una explosión sin precedentes de creatividad que transforma nuestra cultura para siempre. Cuando la fotografía apareció en 1839, los pintores temían que su arte moriría. Los críticos argumentaban que era una herramienta del diablo, capaz de robar el alma. Los periódicos publicaban editoriales advirtiendo sobre el fin del arte verdadero. ¿Pero qué sucedió? La fotografía no solo creó una nueva forma de arte, sino que liberó a la pintura de las cadenas del realismo, dando nacimiento al impresionismo y eventualmente al arte moderno. El cine enfrentó resistencias similares. En 1896, cuando los hermanos Lumière proyectaron un tren acercándose a la estación, la gente huyó del teatro en pánico. Los moralistas advertían que el cine corrompería a la juventud, que destruiría la literatura y el teatro. Sin embargo, el cine se convirtió en el arte definitorio del siglo XX, creando nuevas formas de contar historias que ni siquiera Dickens o Shakespeare podrían haber imaginado. La televisión fue acusada de ser la caja tonta, destinada a crear una generación de zombies intelectuales. En cambio, dio origen a la edad de oro de la narrativa serializada, transformando cómo contamos y consumimos historias. Pero la verdadera revolución apenas comenzaba. En los laboratorios de investigación de todo el mundo, algo extraordinario estaba gestándose. Entre 2020 y 2022, mientras el mundo enfrentaba una pandemia global, equipos de investigadores trabajaban incansablemente en sus pantallas, refinando algoritmos y entrenando modelos cada vez más sofisticados. En los pasillos de OpenAI, el equipo detrás de DALL-E perfeccionaba su capacidad para transformar palabras en imágenes coherentes. En Alemania, el equipo de Stability AI trabajaba en secreto en lo que se convertiría en Stable Diffusion, una herramienta que democratizaría la generación de imágenes por IA. Mientras tanto, en los servidores de Midjourney, una nueva forma de crear arte estaba tomando forma. Era como si toda la historia de la computación visual hubiera estado convergiendo hacia este momento. Décadas de investigación en redes neuronales, años de avances en procesamiento de imágenes y el incremento exponencial en poder computacional finalmente se alineaban para crear algo que antes solo existía en la ciencia ficción: máquinas capaces de imaginar. Los primeros resultados eran prometedores, pero nadie estaba preparado para lo que vendría después. Cuando estas herramientas se liberaron al público, fue como si alguien hubiera abierto las compuertas de una presa creativa. De repente, cualquier persona con una computadora y una conexión a Internet podía convertirse en un creador visual, generando imágenes que antes habrían requerido años de entrenamiento artístico o equipos enteros de diseñadores. Lo fascinante no es solo que la IA pueda crear imágenes, sino que está desarrollando su propio lenguaje visual. Está aprendiendo a interpretar conceptos abstractos y traducirlos en representaciones visuales que muchas veces nos sorprenden. Si la generación de imágenes fue el primer acto, la revolución del video sería el segundo. La capacidad de crear movimiento, de dar vida a las imágenes estáticas, representaba un salto cuántico en las posibilidades creativas. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo lenguaje cinematográfico,
Las limitaciones tradicionales de presupuesto, locación y efectos especiales están desapareciendo. La única limitación ahora es nuestra imaginación. La verdadera maestría no está en usar la IA de forma aislada, sino en integrarla con las herramientas y técnicas tradicionales para crear algo verdaderamente único. La verdadera maestría no está en usar la IA de forma aislada, sino en integrarla con las herramientas y técnicas tradicionales para crear algo verdaderamente único. Es como un chef que combina ingredientes tradicionales con técnicas modernas de cocina molecular. El arte está en la fusión, en saber cuándo y cómo utilizar cada herramienta. Por ejemplo, imagina a un artista digital que comienza generando un paisaje base con Midjourney. Este es solo el lienzo inicial. Luego, importa esta imagen a Photoshop, donde aplica técnicas tradicionales de pintura digital, ajustando manualmente las luces y sombras. Quizás utiliza Stable Diffusion para generar texturas únicas que luego incorpora selectivamente. Finalmente, aplica sus años de experiencia en composición y teoría del color para refinar cada detalle. O pensemos en un cineasta moderno. Podría usar IA para generar un storyboard inicial, pero luego aplica su conocimiento de cinematografía para ajustar cada toma. Utiliza After Effects para la postproducción tradicional, mientras emplea herramientas de IA para mejorar efectos especiales específicos. El sonido podría ser una mezcla de música generada por IA y composición tradicional, creando una banda sonora única. La democratización de la creación visual es una espada de doble filo. Por un lado, permite una explosión de creatividad sin precedentes. Por otro, nos obliga a repensar conceptos fundamentales como la autenticidad y la autoría. Mientras nos adentramos en esta nueva era, una cosa es clara: el futuro de la creación visual será una colaboración entre la mente humana y la inteligencia artificial. Lo que estamos presenciando es solo el comienzo. La verdadera revolución llegará cuando la IA no solo cree contenido, sino que entienda el contexto cultural y emocional de lo que está creando. En este nuevo amanecer digital, cada uno de nosotros tiene el poder de ser creador, artista y visionario. La pregunta ya no es si la IA cambiará la creación visual, sino cómo elegiremos utilizar estas herramientas para contar las historias que darán forma a nuestro futuro.